Capítulo 8, vamos a entrar a este capítulo que básicamente está unido con el capítulo 9. Y, bueno, nos hablan mucho sobre las ofrendas y sobre los ingresos de la iglesia en sí. En este tiempo, pues regularmente en contexto, aquí a partir del capítulo 8 el apóstol empieza a hablar sobre la ofrenda para los santos. Es una ofrenda famosa que se dio en aquel entonces y ese es el nombre que les pusieron, la ofrenda para los santos. Hay que considerar algunas cuantas cosas, entre ellas, y ya estamos entrando a los capítulos finales de 2 de Corintios, revisamos todo 1 Corintios y hasta ahora que estamos en estos capítulos ya entrando a lo último de Corintios, de la segunda carta a Corintios, no hemos encontrado, nada acerca de templos, acerca de iglesias locales, como un lugar al cual nosotros llamamos por lo general templo. Em, no son nombres apropiados en sí, pero los usamos de todas maneras y por eso es que lo aclaramos. El verdadero templo de Dios o la verdadera casa de Dios es su iglesia, que es la congregación. La palabra iglesia significa asamblea o lo que quiere decir también congregación. Entonces, es muy importante la reunión como asamblea. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia o la eclesia que tiene que ver con la palabra griega, eclesia, de donde viene la palabra iglesia, por supuesto. También la cuestión de las iglesias formalmente locales, o sea, que ya una congregación tenga un lugar que se llama templo o al que le llama templo y entonces van ahí a reunirse, básicamente terminó dándose como en el siglo tercero de nuestra era. Entonces estamos hablando de varios siglos donde las iglesias no se reunían como iglesia o como iglesias locales, sino más bien eran comunidades de fe en donde se podrían reunir en diferentes lugares y por supuesto se reunían para evangelizar. Esto no solamente fue por cuestión de que los apóstoles dieran algún mandamiento o alguna cuestión así, más bien era porque desde el principio se dio la persecución. Entonces, la iglesia no podía organizarse en ese sentido, en esa manera. La iglesia tuvo diferentes, llamémosle etapas, situaciones, condiciones, y en donde se tuvo que estructurar a sí misma. Tomen en cuenta que con la primera persecución se vació completamente Jerusalén de los cristianos. De los creyentes y solamente, y lo menciona Lucas, solamente quedaron los 11 apóstoles. Entonces, y por supuesto con Santiago, que Santiago nunca se apartó de la iglesia en Jerusalén. Entonces, en aquel entonces en sí las iglesias eran más una cuestión de comunidad y es por eso que se dio la cuestión de los obispos. El obispo es una palabra que significa supervisor, no significa alguien santo, superior, supremo, super santo o lo que sea, no, es simplemente significa supervisor. ¿Y esto por qué? Porque iban supervisando a esa comunidad, ellos se encargaban de supervisar a esa comunidad. Esto consideren que fueron aproximadamente unos 3 siglos sin que se diera formalmente una reunión de como iglesia en una iglesia local o lo que nosotros llamamos ya la iglesia local. Esto se fue tomando en cuenta precisamente, viene de la mano con las sinagogas del tiempo del Señor Jesucristo. Entonces, las sinagogas eran este lugar, este recinto, esta reunión, en donde sí era una cuestión de fe, pero no solamente era eso, sino que trataban la educación de los niños. Ahí era donde se trataba la educación de los niños, obviamente leyendo la ley o la Torá, ¿no? Ellos aprendían a leer precisamente usando la palabra de Dios o la ley de Moisés. Por supuesto, ellos, ya sabemos, ¿no? No solo rechazaron al Señor, sino que su religión se basaba en mandamientos de hombres. Por eso le reclaman al Señor acerca de las tradiciones de los ancianos. Las tradiciones de los ancianos, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No tiene nada que ver y no tiene nada que ver Dios con eso. Y el Señor les replica con un pasaje en donde este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Y enseñan a los hombres mandamientos de hombres. Entonces, el Señor fue muy claro al respecto
Debido a las persecuciones, la iglesia no pudo organizarse, más bien tenían que ir de viaje en viaje por todos lados y, por supuesto, el apóstol Pablo tuvo muchos colaboradores. Sabemos que la ofrenda para los santos surgió debido a un problema, ciertos conflictos, cierta pobreza y hambruna que se dio en Jerusalén. Entonces los hermanos ya estaban establecidas iglesias, pero tomen en cuenta, ¿no? Lo que acabo de decir. No es que fueran establecidas iglesias locales. Lo que ahora conocemos iglesias locales, no existía eso. De hecho, algunas estaban en casas, como lo menciona el apóstol sobre Priscila y Aquila, que ellos tenían una iglesia en su casa así se fueron dando, pero no podían hacerlo abiertamente. Las persecuciones que se dieron al final del primer siglo fueron terribles, espantosas. El apóstol Juan sufrió todo esto y vio todo esto precisamente por supuesto después vienen los padres apostólicos también con graves sufrimientos y todo lo demás. En todo ese tiempo no se pudo establecer iglesias locales, o sea, centros físicos de adoración. La iglesia no se basa en eso. Obviamente decimos que eso está mal ahora. No, no está mal la iglesia local o tener un lugar, un recinto, porque estamos siguiendo en cierta forma los parámetros de la sinagoga, que son centros de educación, centros de enseñanza y en donde nos podemos reunir sin la cuestión de que, bueno, en una casa tiene que ser muy grande. Tomen en cuenta cuando el Señor Jesucristo se reunía con sus discípulos, bueno, tenían que irse al Monte de los Olivos, ese es un lugar, ahí pasaba muchas veces la noche, oraban en el huerto de Getsemaní y diferentes cosas, pero en donde tenían el aposento alto era, hasta donde se entiende, según la tradición, la casa de Juan Marcos, que Juan Marcos, o sea, la familia de Juan Marcos era de dinero. Entonces, se necesitaría una casa de gente de dinero para tener algo grande, ¿no? Y establecido. Y tendría que ser la casa de esa persona. Entonces, no es muy conveniente, accesible, fácil de encontrar y diferentes cosas. Entonces, es mucho mejor la opción que tomó la iglesia a lo largo de los años, especialmente cuando se terminó ya la persecución. Entonces, tomar unos recintos y estos recintos entre todos se disponen, se construyen y por supuesto están santificados como tal, no santificación como la nuestra, sino que son apartados. En el sentido, recuérdense, estricto, la palabra santo, o santidad o santificación quiere decir apartado. Entonces, esos lugares están apartados para el servicio del Señor. Claro, existe la cuestión de que en los primeros siglos después de las persecuciones, o sea, estamos hablando después de Constantino, el emperador Constantino, pues se tomaron los recintos religiosos paganos y entonces a eso se les llamó iglesias cristianas. Incluso estatuas que ahora se piensa que son de San Pedro, no son de San Pedro y tampoco hace falta decirle San Pedro, ya lo he mencionado varias veces, pero ellos le dicen así, ¿no? San Pedro. No es San Pedro, de hecho es Júpiter. Entonces son estatuas de Júpiter y es dioses paganos. Entonces, y así lo hicieron también con respecto a ciertos templos romanos de paganismo, los volvieron al cristianismo y de ahí surgió todo eso. Nosotros nos salimos de toda esa cuestión, de toda esa situación, obviamente, y no buscamos lugares altos, centros ceremoniales en donde nosotros podamos establecer una iglesia, porque eso es espiritismo. La iglesia religiosa sí busca eso. Por eso, si se han dado cuenta o tienen que darse cuenta, tendrían que darse cuenta que hay muchas iglesias en cerros, hasta arriba del cerro. ¿Por qué? ¿No es más conveniente que estén en lo plano, en lo más fácil? No, ¿por qué tienen que estar en un cerro? Muchas veces es porque ese cerro y los cerros se consideraban lugares de paganismo y muy probablemente esos eran centros de paganismo en donde se hacía adoración pagana. Obviamente sabemos que es brujería, satanismo y todo lo demás, sin importar en qué lugar o en qué continente existiera o qué etnia se debiera. Pero ¿qué hizo la iglesia religiosa? Estableció en esos centros sus iglesias, por la misma cuestión del espiritismo que tiene la iglesia religiosa. Por eso también les gusta tener cadáveres en sus iglesias. También es cuestión, es una costumbre pagana.
Nosotros no tenemos eso y no buscamos eso en ninguna manera, aunque no dudo que algunos han fallado en ese sentido, pero es porque no logran entender las diferencias entre la historia y todo lo demás. Nuestras iglesias locales son nada más centros de educación, de enseñanza, y es así. De hecho, sí se dieron muchas iglesias buenas, obviamente. El cristianismo permaneció. A pesar de Constantino, a pesar de toda la debacle que vino con todo eso, sí, sí, siguió la iglesia. Entonces existen las iglesias de tipo bizantino, que casi que son las primeras iglesias locales que se han tenido, y entonces hay muchos frescos, hay muchas pinturas. Y prácticamente todas las paredes están tapizadas de pinturas, de imágenes y de situaciones. Ahora, lo que llama la atención es que si son religiosas en sí, de adoración o de lo demás, y uno empieza a notar que son más formas de ilustración y de enseñanza. Y así fue como se usaron en primer lugar las iglesias locales. Entonces van a ver frescos, representaciones, imágenes de Jesús, por ejemplo, de la crucifixión de Jesús, de la última cena, Jesús en una barca y diferentes cosas, pero en realidad es lo que nosotros ahora hacemos. En el caso de los niños que no saben leer o están empezando a leer, pues que cómo les empezamos a hablar de Jesús con una imagen, con una figura, ¿no? Entonces, eso no son figuras de adoración, no son figuras de exaltación y por supuesto existe el gran problema entre la iglesia religiosa con eso, ¿no? Porque dicen, bueno, nosotros tenemos a María, tenemos a los santos, tenemos esto, tenemos aquello, pero nosotros no las adoramos, aunque se arrodillan y les piden y les ofrendan, perdón. Entonces es completamente ilógica sus posturas y que si son malas las imágenes, entonces son malas las fotografías que nosotros tenemos de nuestros padres, vecinos, amigos, hijos o quien sea. Ya saben, es un debate bastante mediocre que no vale la pena que ahondemos mucho en eso. Pero les quería comentar eso sobre los frescos. Las primeras iglesias que vinieron después de la persecución, las iglesias locales, tienen muchos frescos, tienen mucha de esa característica en donde ya como comunidad no hacía falta que una persona rica se diera parte de su casa, sino que como comunidad mejor construían un lugar en donde se podían reunir todos. Tomen en cuenta que eclesia es asamblea, ya lo he comentado. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene que reunirse la asamblea. Entonces, tiene que ser un lugar, tiene que haber un lugar, un recinto en donde se pueda reunir. No es que sea algo contrario, no es que sea algo malo. Claro. Lo malo es que la iglesia local pierda sentido de sumisión externa o comunal. La iglesia local está en este lugar, en ese lugar, en cualquier lugar en donde esté, con una misión comunal. Entonces, tiene que proyectarse hacia afuera, hacia las personas, a quienes estén alrededor. Y ese es el sentido que se pierde y es lo malo precisamente con eso, con esa idea. ¿Qué quiero decir? Que la iglesia se encierra en sus cuatro paredes del recinto que han construido y de ahí ya no sale. De ahí ya no proyecta y no muestra más a la comunidad. En ese sentido es lo malo, lo incorrecto y es algo bastante común que se da. Bien. Pero entonces, ¿qué pasa con esta ofrenda para los santos? En el sentido común, se considera que era una ofrenda que se recibió para ayudar a los hermanos de la iglesia que estaba en Jerusalén porque tenía problemas. Ahora, el apóstol habla abundantemente de esto, abundantemente. Y yo no creo que sea por una cuestión de que solamente para ayudar a los de Jerusalén. Entiendo yo, debido a tanto que habló el apóstol Pablo al respecto, entiendo yo que esta ofrenda para los santos se fue transformando. Sí, empezó como una ayuda a Jerusalén, pero se fue transformando y se convirtió entonces en una ayuda para las misiones, para los misioneros, para los evangelistas, para los colaboradores de Pablo. Que se venían uniendo entonces ya Apolos, todos estos hermanos, Tiquico, Pafrodito y todos estos hermanos que tenían que hacer diferentes viajes y estaban visitando diferentes comunidades, especialmente en los tiempos en que el apóstol Pablo también estaba preso. Consideren que el apóstol Pablo también pasó mucho tiempo preso y enviaba cartas. Ahora, enviaba las cartas, eso también se ve más adelante, enviaba las cartas y las enviaba no en sí por correo, sino las enviaba por estos mismos.
colaboradores que iban a tal comunidad, iban a esa comunidad, entregaban la carta, la leían y ellos mismos estaban ahí hablando y aportando y orientando a la comunidad. Ya con cartas de Pablo, entonces tenían el certificado del apóstol. Entonces, se volvió más una cuestión de ministerio. Entonces, yo lo veo así, yo lo entiendo así. No era cuestión de estar ayudando y ayudando solo a Jerusalén, no, no era eso. Además, fue un tiempo de hambre nada más, una temporada. No es que estuvieran mal todo el tiempo. Entonces, esta ofrenda para los santos, llamémosle así, fue evolucionando hasta convertirse en algo para las misiones y para todo el trabajo de Pablo y de los colaboradores del apóstol Pablo. Expliqué la cuestión de las iglesias locales, ¿por qué? Porque no existían en ese momento. Entonces, por eso es que existe el debate, existen las contradicciones, existen los problemas que con la cuestión del diezmo, que con la cuestión de las ofrendas, con la cuestión de primicias y toda esa situación. Eh, Consideren que en ese momento ni siquiera existían iglesias locales que había que sostener. En aquel entonces se sostenía a los hermanos necesitados, a las viudas también se les sostenía y la iglesia se encargaba de eso, pero precisamente porque su situación y condición era diferente. Además estaba la cuestión de los perseguidos, Priscila y Aquila fueron perseguidos bastante. Entonces, ¿cómo ayudar a estos hermanos? Y entonces viene la cuestión de la ofrenda para los santos. Lo que quiero decir es que es algo adaptable, es algo en lo cual la iglesia tiene sus propias disposiciones y conveniencia, es algo que no debemos verlo como una regla rígida y es muy importante este texto que vamos a ver en el capítulo 8 con respecto a eso. No es una regla rígida ni para despertar debate, ni complicaciones, ni mayor cosa. En cuanto al diezmo, es más que claro la idea en el Antiguo Testamento y el Señor no contradijo esto, más bien añade que también es obligación, no por diezmo, no por ofrenda, pero es obligación de los hijos honrar a sus padres y de hecho está hablando en sentido económico. Entonces, parte de la ley del Señor en realidad se hace mayor, se hace más fuerte, se hace más importante. Y vamos a ver el sentido y de dónde proviene todo este deseo, lo cual Dios bendice, multiplica y, em, y le agrada. Son cosas que a Dios le agrada y por lo mismo hay que hacerlo de esa manera. Todo servicio al Señor hay que hacerlo de corazón, todo servicio al Señor hay que hacerlo por amor. Todo lo que hagamos para el Señor, lo que buscamos es agradarle y ese es el propósito. Están entonces quienes bendicen de forma espiritual, están y de todas maneras también tienen que bendecir y participar en lo económico y no se trata de que como yo estoy dando clases, entonces no necesito dar y aportar en lo económico porque no es lo lógico que esté en mi corazón solamente dar esto. O sea, soy generoso de una forma, pero soy envidioso de otra. No corresponde y no son las consideraciones que puede dar el Espíritu Santo. Claro, a medida que vamos creciendo espiritualmente, nuestro aporte, nuestra entrega, nuestro oficio viene a ser mucho mayor en lo espiritual, pero no solo es en lo espiritual, sino en la vida entera. ¿Por qué? Porque no se trata de lo espiritual que esté afuera de nuestra existencia humana. Si yo digo, bueno, he crecido espiritualmente, ¿en qué sentido? ¿En oración? Oro, bueno, sí, pero ahí usted está dedicando tiempo. Y su tiempo es su vida. Y está gastando su vida, está gastando su tiempo dedicándose a la oración. Y estamos hablando solo de la oración. Igual es la enseñanza, está dedicando su tiempo, está dedicando su esfuerzo, está dedicando su momento. Que tendría que hacer otras cosas o podría hacer otras cosas, no, lo estoy dedicando a esto. Entonces, de todas maneras, el decir yo sirvo en lo espiritual y no necesito servir en lo otro es ilógico, porque siempre estamos entregando nuestro tiempo, tenemos que entregar nuestra vida, tenemos que entregar nuestro esfuerzo, muchas veces enfermos y todavía tenemos que seguir sirviendo al Señor. ¿Y cuáles serán las consecuencias? El Señor es quien decide. Pero de todas maneras, siempre es el Señor quien bendice y nuestro propósito es buscar agradarle en todo sentido. En todo sentido. Y el apóstol está hablando sobre esto, precisamente a esta comunidad.
otra vez a modo de introducción, tomen en cuenta que los corintios tenían dones espirituales. Tenían dones espirituales, habían crecido mucho, muchos siervos habían salido de ahí. Aún así, el apóstol habla precisamente sobre la ofrenda, esta ofrenda para los santos. Que por cierto, ¿no? O sea, es un poco raro y bastante chistoso ver algunos que se sienten muy biblistas y entonces si no está en la Biblia, entonces no, bueno, la ofrenda para los santos está en la Biblia, entonces ¿qué tanto está aportando para los santos? En la ofrenda para los santos, usted no. Sí, pero es que esa ofrenda ya no existe. Bueno, no que es biblista, ¿verdad? Entonces, existen todas estas situaciones bastante chistosas que a modo de entrar en debate, la verdad no vale la pena y no lo quiero hacer en ese sentido. Y no tiene razón de ser. Vamos a tomar entonces los pasajes importantes, valiosos de este pasaje. Capítulo 8 de Segunda de Corintios. Inicia versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál es la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia? Para entenderlo mejor, vamos a leer los siguientes versículos y regresamos. Que en gran prueba, versículo 2, en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, perdón, versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es la ofrenda para los santos o el servicio para los santos, cualquiera de los dos nombres se aplica. Y como dije, inició siendo una ofrenda especial dada hacia los hermanos en Jerusalén, porque en ese momento estaban pasando mucho conflicto y problema. Básicamente es en el mismo tiempo del primer concilio. Pero ya para acá ya pasó el primer concilio y muchas cosas. ¿Por qué sigue la ofrenda para los santos? Entiendo que es porque tomó evolución y se empezó a utilizar para las misiones, para el trabajo, para la predicación, para los colaboradores de Pablo, perdón, y etcétera, para todo el trabajo que tenía que hacerse. Entonces, regresemos. Versículo 1, muy importante cómo habla el apóstol Pablo acerca de este deseo, de esta intención, de esta necesidad. Vean cómo habla el apóstol sobre ellos. Eran pobres, tenían tribulaciones, dice versículo 2, en gran prueba de tribulación estaban, pero tenían abundancia de gozo y también tenía profunda pobreza. Aún así, eran ricos en generosidad, ricos en generosidad. Qué característica muy importante, y esto viene de Dios. Es la gracia misma de Dios la que está dando y haciendo y cumpliendo este propósito. Entonces, viene de Dios. Dios da tanto el querer como el hacer. La próxima carta que vamos a estudiar es la de Filipenses. Entonces, ahí vamos a ver eso. Dios da tanto el querer como el hacer. Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Es gracia de Dios. Es Dios tocando los corazones. Y esa es la cuestión de la ofrenda. En la cuestión de la ofrenda es Dios tocando los corazones de las personas para que quieran dar y ofrendar a su obra, a su trabajo y a donde está recibiendo su alimento, por así decirlo, el alimento espiritual, de donde usted está creciendo. Es gracia de Dios, Dios tocando el corazón y tomen en cuenta, es principio de... eh, quiero usar buenas palabras para que no se confunda, pues ahora se toma, y tal vez estoy seguro que han visto diferentes cosas, diferentes videos, diferentes testimonios en donde se hable como que la ofrenda es el impuesto del cielo, quien no diezma entonces se va a ir al infierno y todas esas cosas. Todas esas cosas son falacias, son mentiras, son mentirosos, aunque se digan profetas, y por eso es muy importante entender que no existe el profetismo, ya no existen profetas. Puede darse el don de profecía, aún así yo casi no he visto a ninguno que sea verdaderamente y que tenga verdaderamente ese don de profecía.
Puede darse, pero eso no quiere decir que sea profeta, porque al profeta hay que oírlo en todo. Al profeta hay que hacerle caso en todo sentido, y ese es el problema. Entonces, estas personas que hablan de esta manera, lo hablan afuera de la Biblia, en contra de la Biblia, pero como son profetas, entonces ya esto viene de Dios directamente. Y las personas están cayendo en mentiras, haciendo pactos y cosas así, que los pactos no es cierto, no es cierto que puedan hacer pactos. Nosotros estamos en el pacto que hizo el Padre Celestial con su Hijo Jesucristo, y de ahí ya no hizo Dios otro pacto, y muchísimo menos un hombre hizo pacto con Dios. Siempre la dirección fue: Dios hizo pacto con algunos hombres, siempre. Dios hizo pacto con Noé, Dios hizo pacto con Abraham, Dios hizo pacto con David, Dios hizo pacto con Moisés. Y por supuesto es Dios quien hace pacto con su Hijo Jesucristo. De ahí yo voy a hacer pacto con el Señor, y lo peor de todo es llamarle pacto. No tiene nada que ver, estoy queriendo comprar a Dios. En los pactos que Dios hizo intervenía sangre. Siempre intervenía sangre, sacrificio. Noé hizo un sacrificio, Abraham hizo un sacrificio. Básicamente el sacrificio que fue en el pacto con Moisés fueron los 3.000 que fueron ejecutados porque estaban haciendo adoración del becerro. Y por supuesto todas las ofrendas que daba David. ¿Cuál es la sangre del pacto? Lo leemos cada vez que tenemos cena del Señor. ¿Cuál es la sangre del nuevo pacto? Mejor dicho, ese es el nombre que le da el Señor. La sangre del nuevo pacto es su misma sangre. El Señor Jesucristo pone su misma sangre para hacer el nuevo pacto. Y esto es obviamente por voluntad de Dios, y Dios es quien ratifica ese pacto por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no hay pactos, no se hacen pactos, y de todas maneras lo que le llaman pactos no tiene sentido porque no están bien hechos. Y no es porque necesiten hacerlos bien, no, no necesitan, no, no tienen ningún conocimiento, y Dios no está haciendo pactos, y Dios no es comprado con dinero. Eso es muy importante. Muy importante, entendamos que la cuestión de la ofrenda, la cuestión cuando nosotros aportamos, cuando nosotros entregamos a la obra de Dios, en realidad es parte de la gracia de Dios. Dios se está moviendo en nuestros corazones, y está moviéndose en los corazones de los hermanos. Tomen en cuenta que ahora lo estamos viendo porque es un pasaje que habla sobre eso, pero en realidad no estamos cada semana, cada mes: hermanos, ¿se acuerdan sus diezmos? Hermanos, ¿se acuerdan? No estamos en eso, tiene que tocarles el corazón, Dios. Y es parte de la gracia de Dios. Parte de la gracia de Dios, ¿en qué sentido? Muy importante el versículo 2. Vean, otra vez lo vamos a leer. Que en grande prueba de tribulación estaban atribulados. Tenían graves complicaciones, graves problemas. Puede ser persecuciones, puede ser escasez, puede ser pobreza. Esas comunidades tenían mucha pobreza. Estaba, por ejemplo, la de los filipenses, que ya mencioné, que es la carta siguiente que vamos a ver. Y los filipenses estaba formada la comunidad básicamente de veteranos romanos. Eran veteranos romanos, o sea, no eran gente opulenta. Eran gente que había, normal, que había peleado en las guerras romanas, y entonces les habían dado territorios. Pero a pesar de que no tenían riqueza, de todas maneras ellos quisieron dar. ¿Por qué quisieron dar? Eran pobres, tenían profunda pobreza, menciona el apóstol Pablo, pero abundaban en gozo. Tenían tribulaciones, pero abundaban en gozo. Y quiere decir que sabían que Dios les había cuidado, les estaba sacando adelante, les había bendecido a pesar de sus tribulaciones. Y aunque tenían profunda pobreza, ¿qué tenían en su corazón? Abundaron en riquezas de su generosidad. Generosidad. La generosidad no es para los ricos solamente. La generosidad no solo es para aquel que tiene mucho. La generosidad puede ser también para aquel o aquella que no tiene mucho, pero su corazón es generoso. Y ahí es donde empieza la gracia de Dios. La gracia de Dios dando gozo, la gracia de Dios dando generosidad y señalando la importancia de sembrar, en este caso.
la importancia de sembrar. Más adelante el apóstol va a hablar, aquí habla un poco, pero más ampliamente habla sobre la siembra en el capítulo 9. Tomen en cuenta, ya había mencionado antes, capítulo 9 de Segunda Corintios habla de ofrenda y el capítulo 9 de Primera Corintios habla de ofrenda. Entonces, si se confunden entre uno que otro pasaje, es por eso, porque siempre es el mismo capítulo, solo que uno es Primera de Corintios y otro Segunda de Corintios. Bien, eran generosos. Esto es por la gracia de Dios. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Bueno, hay palabras muy importantes en todo esto. A pesar de la tribulación, abundaban en gozo. Marquen todas esas palabras, revisen todas esas palabras. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy feliz? ¿Estoy contento? A pesar de que hay tribulaciones, a pesar de que pueda tener profunda pobreza, ¿cómo está mi corazón? ¿Mi corazón está con envidia? ¿Desolado? ¿Con desaliento? ¿Cómo está mi corazón? Muy importante esto. Y nuevamente, señalo que no es una imposición, ni me quiero comparar con aquellos que hablan mucho sobre las ofrendas, ni nada, pero un reflejo de la generosidad es lo que se entrega al Señor. Un reflejo de generosidad, un reflejo del gozo que tenemos, es lo que se entrega al Señor sin decirle de más allá, sin decirle haga lo que sea, sino es un sacrificio. De hecho, también de eso habla el apóstol Pablo, que es un sacrificio. En una ocasión, cuando habla sobre las ofrendas, habla de que sea un sacrificio de olor fragante a Dios. Esa expresión olor fragante tiene que ver con sacrificios. Entonces, nuestra forma, una de las formas de sacrificar, porque también está la alabanza, es precisamente con la ofrenda que damos al Señor. Bien, versículo 3, otra palabra muy importante, pues doy testimonio de que con agrado, han dado, pero ¿cómo? Conforme a sus fuerzas. La ofrenda tiene que ser conforme a lo que tiene, no conforme a lo que no tiene. Aún así, la generosidad, ¿qué es lo que produce? En este caso, como termina el versículo 3, y aún más allá de sus fuerzas. Pero tome en cuenta que el Señor, lo que pone en su corazón, la generosidad que está en su corazón, es en realidad lo que está en sus fuerzas. Y es muy importante. Aquí el Señor, el apóstol Pablo, perdón, no está señalando, dieron y yo les voy a multiplicar por 10 o les voy a multiplicar por 1000. Eso lo vamos a ver más claramente en el capítulo 9. ¿Qué es lo que hace Dios con esa ofrenda? ¿Qué significa esa ofrenda? Eh, y los procesos que tienen que ver precisamente con esa ofrenda. Es una siembra. Eso es lo que no entendemos. Es una siembra. Y por supuesto, a su tiempo vamos a cosechar, pero no se trata de que porque me profetizaron, porque me dijeron, porque me obligaron, ni ninguna cosa. O no tiene dinero, pero usted tenga fe, ponga un cheque de tantos y ya va a ver cómo el Señor le va a proveer y todas esas cosas. Incluso he escuchado, estoy casi seguro que ustedes también han escuchado algunos casos donde, eh, bueno, aparentemente el milagro de que Dios le añade ceros a su cuenta bancaria. No sé si lo han visto. Donde Dios añade ceros a su cuenta bancaria. Entonces usted mira que tiene $100, entonces ya ahora le añadió dos ceros, ¿no? Ya tiene entonces unos 10,000 o algo así. Entonces, bajo esos preceptos, Dios es un estafador, ¿no? No es una bendición, pero lo dicen algunas comunidades actuales de iglesias o pseudo iglesias, no lo sé, porque eso de hecho es un mal testimonio. Eso es robar, eso es algo incorrecto. Y el robar no podemos llamarle bendición. Simplemente encontrar cualquier dinero o cualquier cantidad de dinero no podemos llamarle bendición, eso no es bendición. Claro, se apoyan en aquel pasaje que menciona Salomón y es Salomón, nada más quien lo menciona, que Dios le quita al impío para darle al que le sirve. Algo así es lo que dice Salomón, pero Salomón no es alguien que pueda dar una doctrina formal al respecto de todo esto. Entonces, la generosidad sí nos impulsa a dar más allá, pero
tiene que ser algo de su corazón. No es una imposición de la iglesia, no es una obligación, es parte de la gracia de Dios que ha tocado su corazón, ha llenado su vida y tome en cuenta las palabras muy importantes, el gozo. Dios ha llenado su vida de gozo. Dios ha llenado su vida de generosidad. Dios ha llenado su vida de agrado y usted quiere darle a Él con agrado. Tome en cuenta cuál es la lógica de la ofrenda. La ofrenda usted no la da a la iglesia. La lógica es que usted se la da al Señor. Usted se la está presentando al Señor. De hecho, es el Señor entonces quien lo entrega, como pasó en el Antiguo Testamento, lo entrega a los encargados de su servicio. Esa es la lógica de la ofrenda. Y entonces los que reciben esta ofrenda son administradores y por supuesto tienen la obligación y responsabilidad del cuidado de todo esto. Entonces, se sigue la misma lógica, de la misma manera como aquí el apóstol Pablo está hablando de esta ofrenda y que tiene, y lo va a hablar, lo va a mencionar en los versículos anteriores, más adelante, va a hablar de la administración que ellos debían llevar precisamente como ministros de Cristo, de la generosidad que el Señor puso en su pueblo para que se cumpliera la obra. Tomen en cuenta esto, que no es cuestión de que el apóstol Pablo iba diciendo, él solamente señalaba ciertas cosas. Es decir, el apóstol Pablo no les iba diciendo, tienen que darme, tienen que darme, tienen que darme. El apóstol Pablo solamente iba señalando precisamente por la necesidad de la obra. Ahora que el Señor Jesucristo en realidad era el que tocaba los corazones de los creyentes para que entregaran esto precisamente por la obra que se estaba haciendo en ese momento. Por eso expliqué lo de las iglesias locales al principio. En aquel momento no se gastaba el dinero en iglesias locales, no se podía, había demasiada persecución y la persecución se puso muchísimo peor. Aproximadamente fueron 3 siglos de persecución. No se podía tener iglesias locales. Entonces, ¿cómo se hacía? Por medio de viajes, por medio de cartas, por medio de colaboradores, y para esto había que pagarles los viajes y todo lo demás. Entonces, el Señor despertaba a su pueblo para que se cumpliera la obra que en ese momento estaba haciendo la iglesia. Y estoy explicando todo esto para que vean cómo va, no me gusta la palabra evolucionar, pero es una palabra que podríamos usar en este sentido, cómo va evolucionando la obra de Dios, la obra del Señor, en donde en ese momento no se estaba gastando en sí para edificios, cómo se construían, cómo se tenían, tener bancas o esto, y ya mencioné que tenían que tener ciertos lugares si querían hacer reuniones. Y por supuesto, cuando vino el tiempo de la persecución, son muy famosas las iglesias de la necrópolis, en donde romana, la necrópolis romana, en donde era el cementerio básicamente, y ahí era donde hacían las reuniones como iglesia. Por siglos no pudieron tener iglesia local, así que tenía que mantenerse la obra por medio de todos estos viajeros, ministros, y de ahí viene la palabra supervisor, que es la palabra obispo, que no son los obispos actuales, religiosos y toda esta situación alejada de la realidad. En ese momento se utilizó la palabra supervisor, ¿por qué? Porque estaba supervisando a la comunidad, a toda esa comunidad, sea de Antioquía, sea de Roma, sea de donde sea. Entonces, la comunidad de todos los creyentes. Entonces, para sostener toda esa obra, es que el Señor tocaba los corazones y ponía generosidad en su pueblo. Y por eso es que ellos eran los que querían dar, aunque tenían pobreza, pero obviamente era algo guiado por el Espíritu Santo, guiado por el Señor. No era una obligación o una imposición, deme todo su dinero, deme los papeles de su carro, deme los papeles de sus casas. No, no es así. Es algo movido por Dios, tocado por Dios, y que siempre pondrá gozo, siempre pondrá agrado, siempre pondrá generosidad en los corazones. Es a lo que llama el apóstol Pablo, por eso vimos el primer versículo, la gracia dada por Dios a las iglesias de Macedonia. Consideren que Corinto estaba en Acaya. Grecia se dividía en 2 regiones, Macedonia al norte y Acaya era esa parte al sur. Entonces, Corinto, bueno, casi estaba en medio de las dos, pero sí, se consideraba más de Acaya y Corinto. Entonces, por eso el apóstol les habla sobre Macedonia, les está hablando a sus vecinos del norte, por así decirlo, de esa manera. Y los describe de una forma muy importante, lo cual nos da principios para todo esto.
Todo esto, lo que es la ofrenda, la obra de Dios, qué es lo que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Pidiendo con muchos ruegos, ellos pidiendo, la comunidad de Macedonia, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos. Y vean el privilegio de participar en este servicio para los santos. Nuevamente, no es que sea una ofrenda en ese momento y que era solo para los apóstoles, es decir, está hablando de una ofrenda que se utilizó en esa época debido a la situación y condición necesarias en ese lugar. Por eso es que he explicado todo esto. Entonces, no está hablando el apóstol Pablo de esta ofrenda en sí, sino que la ofrenda es un privilegio. El poder ofrendar es un privilegio. ¿Por qué? Porque quien ofrenda está participando del ministerio, está, por así decirlo, sirviendo sin servir. No es el que predica, no es el que enseña. Esto también el apóstol lo va a explicar en Filipenses. No es el que predica, tal vez, no es el que enseña, tal vez, pero está participando de la obra y está participando de la palabra y está participando de que la palabra llegue a más personas por medio de esto. Está participando de la obra de Cristo. Y participar de la obra de Cristo es un privilegio, no es una imposición. Mm, bueno, si quieren, véanlo como una obligación, pero es más importante verlo como un privilegio. Es algo en el cual el Señor nos deja, nos permite participar. Claro, cada quien va a ver y a juzgar la cuestión del privilegio o no. Más o menos como lo que vimos en el capítulo 5, donde menciona el apóstol Pablo que Dios nos encarga el ministerio de la reconciliación. Este es un privilegio. Y es un enorme privilegio. Ningún ángel del cielo, ni los serafines, ni los querubines, ni los arcángeles, quien quiera que sea, cuál sea su fuerza, no tienen el privilegio de poder hablar del evangelio. El evangelio, Dios lo encarga a su iglesia. Y es la iglesia la única que tiene el ministerio de la reconciliación. De hecho, podríamos decir, es la iglesia la única que tiene el ministerio de ser la luz del mundo, la única que tiene el ministerio de ser la sal de la tierra, no ángeles, no sabios, no ricos, no pobres. Es la iglesia del Señor Jesucristo que tiene este privilegio y es un privilegio participar de la obra del Señor Jesucristo. Quiere decir que el Señor nos permite, el Señor nos abre las puertas. Muy importante entender esto, que también vino a causa del Señor Jesucristo y de su sacrificio. ¿Por qué? Porque nuestras buenas obras, llamémosle así, son como trapos de inmundicia, lo mencionaba el profeta Isaías. Delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y es por eso que nosotros no podíamos llegar a ninguna justificación, no podíamos alcanzar, por más que nos esforzáramos, alcanzar la justificación, la medida de justificación que Dios exigía. Es Cristo quien nos lleva a esa medida y nos completa, nos hace perfectos ante Dios. Y es por eso que hemos recibido el privilegio. El privilegio de tener al Espíritu Santo, el privilegio de ser llamados hijos de Dios, el privilegio de pertenecer a la Jerusalén celestial y el privilegio de también participar en la obra de Dios. Recuérdense que existe la misión de Dios desde que el hombre cayó en pecado. Desde que el hombre cayó en pecado, Dios dejó la promesa de la venida de aquel que destruiría a la serpiente, que es Satanás. Y desde ahí empieza la misión. Sabemos que continuó con Enoc, continuó con Noé y por supuesto en donde empieza la línea directa para la venida del Señor Jesucristo es con Abraham. Pero la misión del Señor es con todas las personas, tratando que tengan fe, tratando que conozcan, tratando que reciban la luz. Y es en esa misión en donde ahora, por medio del Señor Jesucristo, nosotros participamos y tenemos este privilegio. Participar entonces en ofrenda también es un privilegio, no una imposición, no es algo que se deba, aunque existen esas características, pero el Señor lo que quiere es que veamos con humildad, con bendición, con agrado, toda esa capacidad, pues es gracias al Señor Jesucristo que nuestras ofrendas son recibidas por Dios. No es por nosotros, es por el Señor Jesucristo y su sangre y su sacrificio.
Interviene todo esto. Participar en el servicio para los santos, versículo 5 y no como no como lo esperábamos, sino que mismos, perdón, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El cumplimiento de el amarse, el que nos amemos unos a otros. ¿Recuerdan el nuevo mandamiento? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo va a saber el mundo que nosotros somos discípulos de Cristo? Si os amáis los unos a los otros, dice el Señor Jesucristo. Entonces, tiene que ver con eso. Y por supuesto, la gran exposición que hace el apóstol Juan en su primera carta es muy, muy valiosa. ¿Cómo puede decir alguien que ama a Dios y no ama a su hermano? ¿Cómo puede decir que ama a Dios, que no ve y no ama a su hermano, al cual ve? No está cumpliendo entonces con el privilegio y con la bendición. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está el crecimiento? El crecimiento del creyente inicia por recibir el amor de Dios, entonces ama a Dios. Pero este amor tiene que seguir creciendo hasta amar, en primer lugar, a la familia de la fe, a los hermanos, a los creyentes. Y nadie tiene mayor amor que este, ¿qué? Que uno ponga su vida por los demás. El amor ágape, capítulo 13 de Primera Corintios, también lo hemos visto, y es lo que se señala. El amor ágape tiene que ver con entregarme, no recibir, no sentir, entregarme. Y buscar el bien, llamémosle así, del objeto amado, de la persona amada, del grupo amado. Buscar el bien de ellos, buscar bendecirles, no recibir yo. No ese es el sentido del amor. Por supuesto que viene, es recíproco. El verdadero amor es recíproco, por supuesto, pero nosotros somos un poco egoístas al respecto y es porque el mundo es egoísta y nos ha hecho egoístas. En el mundo, pues el amor es recibir, especialmente por la situación de satisfacción pasional y todo lo demás, es de recibir y recibir. Ese no es el proceso verdaderamente de Dios y el amor perfecto que hemos recibido nosotros. Capítulo 5 de Romanos dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones junto con el Espíritu que hemos recibido. Entonces, ese amor es el amor ágape que está en nosotros, que nos hace generosos, que nos llena de gozo, que nos llena de dicha. En medio de las tribulaciones y en medio de la pobreza, yo quiero servir a otros y quiero ayudar a otros. Ese es el amor ágape. Y en el amor ágape no vale y no manda los recursos que tengo, si no tengo, sino el querer ayudar y bendecir a los demás con lo que tenga, con lo que Dios me ha dado. Toma en cuenta que entonces ahí es donde entra la generosidad y en la generosidad es lo que Dios necesita para multiplicarle y bendecirle. ¿Por qué? Porque ustedes, y esto es un término algo famoso, usted es canal de bendición y eso es lo que quiere Dios de su vida, ser canal de bendición. Por supuesto, quiere que usted esté bien, que goce la vida, que esté feliz y todas esas cosas, pero tiene obligaciones y una de esas obligaciones es ser canal de bendición. Como mencionaba, nos encargó el Ministerio de la Reconciliación y tenemos que hablarle a otros, pero dice bien el Señor, ¿cómo mandas a alguien? ¿Cómo puedes mandar a tu hermano, vete en paz, que todo te vaya bien, pero no le das lo que necesita? Bien, la generosidad. La ofrenda entonces, y la ofrenda, diezmos, primicias, lo que sea que tenga la iglesia o la iglesia local o lo que sea que se utilice, de todas maneras tiene que ver con la generosidad de cada creyente, con la gracia que Dios ha puesto en cada creyente, con su agrado, con su amor, ágape que esté desarrollando a la obra de Dios y a la obra hacia las personas, que es la misma, la obra de Dios. La obra de Dios siempre va a ser tocar corazones, bendecir a los hijos de Dios, multiplicarles, prosperarles, que estén en paz, que estén bien, que estén felices, pero ahí es donde participa la iglesia, donde participa la iglesia. En los tiempos del apóstol Pablo, la iglesia sostenía a las viudas y entonces vienen las cuestiones ya administrativas, dice el apóstol Pablo, no recibas a ninguna viuda de menos de 60 años, dice el apóstol. La de menos de 60 años que se case. Pero de ahí, entonces sí, y mejor, si siendo viuda, tiene hijos que la puedan sostener, así no se carga la iglesia. Medidas administrativas.
No se carga la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía que responder, tenía que ver y tenía que colaborar en sentido social. Y es muy importante todo esto. Es muy importante que la iglesia siga haciendo todas estas cosas, continúe haciendo todas estas cosas. ¿Por qué? Porque entonces Dios va a dar su gracia, poner la gracia en los corazones y que haya más generosidad. Eso es en lo que esperamos y lo que sembramos y en lo que confiamos sin hacer un alarde o cualquier cosa de obra social que haga la iglesia hace obra social y cada iglesia ha dispuesto sus partes, su forma administrativa de compartir y de bendecir a los entonces no hermanos. lo veamos como una imposición, una obligación y también sobre todo aquel pasaje famoso de Malaquías, ¿no? Malditos sois con maldición, me habéis robado en mis diezmos y ofrendas. El Señor no lo ve de esa manera. El Señor lo que hace es poner gracia en los corazones, bendición en los corazones, gozo en los corazones y gozo de dar, agradecimiento y también que es un privilegio el dar. Tomen en cuenta que estas cosas se han perdido, sea aún en estas iglesias demasiado generosas, o al menos en apariencia, se ha perdido. Ya no es un privilegio, sino es una imposición. Si usted no diezma, se va a ir al infierno. Si usted no hace esto, entonces le va a pasar cosas malas. Formalmente no. Si usted no lo hace, no es que le van a pasar cosas malas, no es que va a venir maldiciones. Gracias al Señor Jesucristo, Él cargó todas nuestras maldiciones. No le vendrá ninguna maldición porque haga, porque no haga. Es cuestión de lo que el Espíritu Santo pone en su corazón. Es cuestión del crecimiento, es cuestión de la disposición, es cuestión de la fe también, muy importante. Y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 9 especialmente. La cuestión de la fe, la ofrenda es una cuestión de fe y no se puede esperar mucha gracia de Dios en una persona que no tiene mucha fe. Los creyentes tienen que ir creciendo en la fe y por eso también es una respuesta hacia la iglesia, ¿no? Los creyentes tienen que ir creciendo en fe y entonces empiezan a obedecer al Señor, no obedecer al pastor, no obedecer a los maestros, no obedecer a diáconos ni a nadie, sino obedecer a Dios mismo que pone en sus corazones el deseo y el privilegio por dar. Miren, muy importante versículo, bueno, el versículo 6, el versículo 7 lo tengo subrayado, es muy importante, él vamos a llegar y probablemente ahí vamos a terminar. Pero dice versículo 6 de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol? Voy a mandar a Tito para que recoja esta ofrenda, ¿verdad? Pero tome en cuenta lo delicado que es el apóstol Pablo al hablar sobre esto. eh, y trato de imitar lo más posible al respecto este tipo de hablar, ¿no? Porque mi propósito no es convencer ni imponer, sino más bien estimular y sobre todo que tengan fe, que tengan crecimiento y desarrollo espiritual y sobre todo gozo, darle al Señor con gozo, no por obligación, no por imposición. Incluso más adelante dice el apóstol Pablo, no por necesidad. Ay, es agrado. Claro, tenemos necesidad y tenemos necesidades y es bueno. Es bueno pedirle al Señor, es bueno solicitarle al Señor. Y era donde entraba la cuestión de los pactos. Queremos pedirle tanto a Dios que queremos comprometer a Dios. El problema es que eso no es bíblico. A Dios no se le compromete. Dios es abundantemente dadivoso, tiene mucho amor por nosotros y no necesitamos imponerle ninguna cosa. Lo que pasa es que sí necesitamos crecimiento y es lo que dice el apóstol en el versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, como en todo abundáis, en fe. Miren, la primera característica en la que abundan ellos, en fe. ¿Por qué? Ya vimos que tenían muchos dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se había manifestado muchísimo en esta comunidad, a pesar de los pecados, pero tenían fe. Bueno, ahí entraríamos más a la cuestión de la fe, que no lo vamos a ver ahora. Es un tanto complicado y habría que darle bastante tiempo mejor. En fe han abundado. Aunque antes estaban un poco descarriados, eran cristianos carnales, pero tenían fe. Han abundado en fe. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado en ellos de tal manera que no les hizo falta ninguno de los dones. Y el apóstol Pablo los conocía a todos. Así que
Abundaban en fe. Dios les había estimulado y bendecido en gran manera. En palabra. ¿Por qué en palabra? Por el apóstol Pablo y todos los colaboradores del apóstol Pablo que amaban mucho esta comunidad. Tomen en cuenta, se considera que el apóstol Pablo escribió 5 cartas a Corinto. Podría decirse que no le escribió tanto a alguna otra comunidad o a alguna otra persona. Es cierto que algunos piensan que Segunda de Corintios es como que la tercera y la cuarta y así, pero sí hubo mucha correspondencia entre el apóstol Pablo y la iglesia de Corinto. Entonces, no solo eso, sino estaban los colaboradores del apóstol Pablo, tomen en cuenta que también estaba Priscila y Aquila. Priscila y Aquila fueron colaboradores muy importantes, de tal manera que instruyeron a Apolos. Entonces tuvieron mucha abundancia de palabra y de revelación de la gracia de Dios. Y por supuesto vemos la manifestación por medio de las cartas. Lo que acabamos de ver, capítulo 3, 4 y 5 de Segunda Corintios, son de los más formidables capítulos que el apóstol ha escrito. Y por supuesto, ¿cómo empieza Segunda Corintios? La cuestión de la misericordia, de la consolación que da Dios, es incomparable. La inspiración y la gracia que Dios le ha dado a esta comunidad. En ciencia, aquí ciencia tiene que ver con conocimiento. Siempre usa la palabra conocimiento o gnosis. Es conocimiento. Tiene que ver con inteligencia, el saber. De toda solicitud en eso también habían abundado y en vuestro amor para con nosotros. Vuestro amor para con nosotros. Muy importante cómo el apóstol Pablo está exponiendo esta comunidad. Empieza exponiendo la comunidad de los macedonios, en donde estaba filipenses, tesalonicenses y esas otras comunidades. Pero aquí está exponiendo la comunidad de Corinto. Y la comunidad de Corinto recibió la gracia de Dios. ¿La gracia de Dios en qué? En fe, en palabra, en ciencia o conocimiento o en el saber, en toda solicitud, es decir, en todo propósito, en todo lo que querían hacer, en todo lo que debían hacer. Ellos estaban dispuestos a servir al Señor siempre. Muy importante, en vuestro amor. Una iglesia que no crece en amor está fallando. Algo, algo está fallando. Tal vez no están creciendo en fe. Tal vez no están recibiendo la verdadera palabra, perdón. Tal vez no o están fallando en sus doctrinas, etcétera, etcétera. Puede darse un estorbo, puede ser de cada persona, puede haber conflictos internos, pero una iglesia tiene que sanarse precisamente. Vean, muy importante cómo está exponiendo el apóstol en el sentido de demostrar a una congregación sana y fuerte. Tomando en cuenta también que, y tal vez a eso se refiere específicamente con lo de toda solicitud. ¿Por qué? Porque tomen en cuenta, perdón, Primera Corintios fue un regaño y el apóstol lo comenta en unos versículos anteriores, lo comenta, no sabía qué iba a pasar con la carta, pero me alegré mucho que ustedes quisieron cambiar. Esa es la solicitud, quisieron cambiar. Entonces, lo que yo les decía, ustedes lo hacían. Cambien esto, dejen las situaciones carnales, obedezcan la cuestión de la resurrección porque se están desviando. Apártense de todo eso. ¿Se acuerdan que era una comunidad que decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo? Decían otros. Es muy chistoso, pero en todas estas facciones el apóstol Pablo les llamó la atención y ellos cambiaron. Esa es la solicitud. Eran solícitos a cambiar. Estaban después de ¿cuál es el error? Lo voy a dejar. ¿Conocen a muchos cristianos así? Creo que conocemos lastimosamente a muchos cristianos que son el contrario. Y que cuando, mira hermano o mira hermana, esto no está bien, lo que hacen primero es irse de la iglesia. Es falta de solicitud. En vuestro amor para con nosotros, el amor tiene que crecer. Si tengo buena palabra de Dios, si tengo yo bastante fe, entonces el amor tiene que crecer. Considerémoslo, por supuesto, como comunidad o como iglesia, pero también considerémoslo en forma individual. Personalmente estamos creciendo y llega el momento en donde el crecimiento es absolutamente individual. Es decir, como le dice el Señor,
Si yo quiero que esté hablando del apóstol Juan, estaba hablando con Pedro y dice, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, a ti que tú ven y sígueme, le dice al apóstol Pedro. Quiere decir, no te estés preocupando por lo que yo voy a hacer por este, no te estés preocupando por lo que yo voy a hacer por aquel. Preocúpate por tú seguirme. Y seguir a Cristo, vemos aquí un reflejo muy, muy bello, muy importante. Bueno, tengo fe, pero no tengo amor. Lo dice el apóstol Pablo precisamente en 1 Corintios 13. ¿De qué me sirve mover las montañas, pero no tengo amor? ¿De qué me sirve? Y lastimosamente ahora pareciera que los cristianos sí quieren crecer en fe. Hay muchos que quieren crecer en fe, pero están creciendo en amor, de verdad. ¿Hay amor en ellos? Podemos ver personalmente sin juzgar ni señalar en sí, sino simplemente para tratar de reflejarnos a nosotros. ¿Será que yo estoy creciendo en todo esto? Cuando leo la palabra de Dios y me dice no hagas esto, lo dejo de hacer. O que tengo que hacer aquello, lo empiezo a hacer. También entra la solicitud en la ofrenda, pero termina precisamente con eso. Abundad también en esta gracia. Y muy importante las palabras que utiliza aquí el apóstol Pablo, abundad. Tome en cuenta que el apóstol Pablo en esto no está diciendo den, sirvan, completen, o también háganlo. No, no dice algo así, sino abundad, abunden. ¿Abundar en qué? En ser generoso. Por eso el Señor pone en nuestro corazón la generosidad. Uno de los propósitos de Dios, el Espíritu Santo en nosotros es poner generosidad en nuestros corazones de la misma manera que está poniendo amor en nuestros corazones. De la misma manera que quiere poner fe en nuestros corazones. ¿Cuál es el estorbo? Nosotros mismos. Nosotros no dejamos que Él haga la obra. No dejamos que Él nos transforme. No dejamos que Él nos cambie. Y esto, abundad también en esta gracia o en esta generosidad, o sea, la gracia que Dios puso en sus corazones, el deseo de participar en esto, conforme a sus fuerzas. No es abundar y me quedo sin comer, abundar y me quedo sin llevar a mis hijos al colegio. No es eso, es abundar, ser generoso y en esa generosidad Dios mismo va a multiplicar todo lo que yo le dé. Él es el multiplicador, Él es el que hace crecer, Él es el que bendice, pero quiere corazones generosos, es parte de la gracia de Dios. Corazones generosos, hijos, hijas que tienen mucha generosidad y aman, porque es un reflejo del amor, el reflejo del amor que tenemos hacia el mundo que quiera reconciliarse con Cristo y por supuesto el reflejo del amor que tenemos entre los hermanos. Tomen en cuenta que el Señor Jesús físicamente se fue, dejó al Espíritu Santo, pero es Espíritu. Y ahí es ahí donde se completa la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo físico de Cristo, la presencia física de Cristo en esta tierra, le guste o no le guste, es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo le guste o no le guste? Porque hay conflicto siempre en las iglesias, porque siempre hay contradicción. No estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, está bien, pero es iglesia, de todas maneras, es iglesia. Lastimosamente, sí, tenemos por la cuestión de los primeros capítulos de Apocalipsis, sabemos que el mismo Señor o incluso llega a juzgar a la iglesia de tal manera que hasta le quita su lugar como iglesia o le quita a su ángel. Hay malas doctrinas que pueden infectar a la iglesia y casi destruirla, dejarla como la Odisea, como la iglesia de la Odisea. Una iglesia muy pobre, de hecho, las expresiones del Señor Jesucristo son muy claras, ¿no? Pobre, ciega, miserable. Tú te crees rica, pero eres pobre, ciega y miserable. Son calificaciones muy severas, muy complicadas. ¿Y esto por qué? Porque es una iglesia que ha perdido todo esto. Una iglesia rica, sí, pero solo para mí, solo para lo que yo quiero. ¿Había generosidad? La generosidad, y lo vemos también en este pasaje, no es la generosidad exclusiva para la gente rica, para la gente que tiene abundancia, para la gente que le sobra, pues. Aquí vemos el caso de los macedonios, eran pobres, eran abundantemente pobres, pero rebosó la generosidad
de sus corazones por la gracia que Dios les había dado y había puesto en sus corazones. Y fueron obedientes. Y por supuesto, les pregunto, ¿será que el Señor les multiplicó a los macedonios? ¿Será que el Señor les multiplicó y bendijo a los corintios a pesar de las persecuciones, a pesar de los conflictos, a pesar de cualquier cosa? Pues la respuesta es sí. La respuesta es que sí. Lastimosamente nosotros vemos la bendición simplemente en sentido monetario, lastimosamente. Y no es así. No es solo el sentido monetario y no es solo eso lo que busca Dios de nuestras vidas. Tomen en cuenta las bendiciones que Dios le ofreció a Abraham y lo repite con Jacob. Lo repite con Sara también. Le dice, reyes saldrán de ti. Imagínense qué bendición. No es una bendición de dinero, quiere decir que Dios va a bendecir mi semilla, mi ADN, de tal manera que gente que gobierne. Y qué gran bendición, porque de Abraham vinieron no solo reyes, vinieron profetas, los grandes profetas de Dios, sacerdotes que servían al Señor y que eran estos árbitros que Dios había establecido entre él y su pueblo. Y tantísimas otras cosas, ¿no? Los jueces, Josué, Moisés, todos estos grandes hombres vinieron ¿de qué? De la fe, de la seguridad, de la resistencia, firmeza y sobre todo la entrega de Abraham. De Abraham, de su esposa, y el Señor se lo confirma a Jacob. A Jacob también le confirma el pacto y le dice, reyes saldrán de ti. Esa es una, esa es una de las bendiciones. Hay más bendiciones porque el Señor no se cansa de multiplicar. Consideren el universo, vean las estrellas. ¿Cuántas estrellas hay nada más en nuestra galaxia? Perdón, millones de millones. Porque el Señor es abundante y multiplica en gran manera. Pero nosotros desconfiamos muchas veces lastimosamente y así somos todos, no es uno o dos, así somos todos. Y a veces el Señor pone en nuestros corazones, esta es la intención del Espíritu Santo, pone en nuestros corazones y nosotros no queremos obedecer. Ahí hay un conflicto de fe, una cuestión de fe, pero es eso. Nuevamente hago la salvedad, no le estoy diciendo de y haga pactos y todo lo demás que hacen ahora, por favor, les hago esa salvedad. No estoy hablando en ese sentido, ni es una imposición. Se trata de su crecimiento y descubrir eso en su corazón, lo que Dios ha puesto. Es gracia de Dios, precisamente el querer dar, abundar y participar en estos.